estamos en el café de Diario 55, cerrando prácticamente la semana, el mes, el año 2021. Y para nosotros es de gran satisfacción contar con una de las figuras más importantes del periodismo de la República Dominicana, de los comunicadores más influyentes con todo y que está aquí en Santiago de los Caballeros, que no está en la capital, porque si quisiera hace rato estuviera por allá. Escritor, periodista, un gran amigo, más de 40 años ya en el periodismo, Esteban Rosario. Y todo eso refuerza lo que dice Frank con el valor y el compromiso, porque lo que se hace desde los medios es comunicación social y ese se la ha jugado. Y desafiar empresarios y políticos en este porque país. Tiene compromiso. Oigan, y tiene valor, porque tiene compromiso y tiene valor. Buenos días, Esteban Rosario. Un valor de tamaño. Gracias a ustedes por su piropo. Y anda solo. Sí. Porque desarmado. aquí hay gente que habla, pero sí. Qué bueno estar entre amigos. Donde quiera ver tú a Esteban entre amigos, como hay un programa, entre amigos, sentado en cualquier bar, un ciudadano normal, porque eso es el valor. No es que usted anda y que dice cosas, pero con tregua de espalda, y que miren, que me asignen un quesillo qué para andar, Esteban. Él pelea en base a ideas. Bueno, pero la idea es que eso es el periodismo de producción de ideas. Hay que mucha gente se equivoca, que mucha gente quiere que vocear, decir mala palabra, insultar, esas cosas. No, el periodismo es producción de ideas. Estoy tan claro, periodismo es producción de ideas, de argumentos. Usted no produce ideas, no tiene argumentos, cállese. Porque entonces es la que hace la veces de payaso, ¿no? Que la televisión está llena de payasos. Y ahora las redes también, ¿no? Sí. La gente cree que decir mala palabra, insultar, brincar, poner un escenario costosísimo. No, hombre, el escenario es usted. Porque el escenario son las ideas. ¿Y cómo hacerse ante esta nueva corriente que hay? ¿Qué es lo que más like, que más demanda en estos días? Pues, no, el produce? problema se resuelve con un solo verbo, leer. Y nadie quiere leer. Porque las redes es lo que se te ocurre, tú lo escribes ahí con mucha falta fotográfica, sin concordancia, sin hilaridad, sin nada, y entonces vienen todas esas cosas que están pasando. Pero cuando tú lees, te permite tener toda la formación, una cultura general, y te da una visión más, sobre todo que es fundamental, la profundidad del tema. La diferencia entre un periodista y uno de las redes, entre Alofoque, entre Alofoque, que es el genio ahora, ¿verdad? Sí. Y el periodista, es que aquello era chercha y el periodista la profundidad. Y el mantenerse con los años, Esteban, porque son muy efímeros, son muy fugaces. Precisamente por si tú coyuntural. Exacto, eso. 2 años, 3 años y ¡buah! Se desaparecieron. Tú te buscas la televisión y la radio. Antes era José Lalú, ahora un Talmiense, de Nieves, el otro era Gabada. Son efímeros. Sí. Van subiendo. Momento. Porque no tienen esa continuidad por la falta de profundidad. Cuando tú haces un trabajo de profundidad, con seriedad, la gente te sigue 50 años. Entonces sigue siendo el caso de Uchilora. Uchilora es en este momento la figura de periodismo más importante del país. Y ya Juan Bolívar, que era el otro, está fuera de los medios, está en la diplomacia. Sí. Pero Uchilora tiene 50 años en el periodismo siendo la figura más importante. ¿Y hasta dónde, Esteban, influyó el tú ser un periodista investigador a tu formación hoy día? Eso fue una elección, porque comenzó con la lectura de la historia dominicana. Yo comencé a leer la historia dominicana a partir de Lilis y me di cuenta que todo comenzaba con un apellido y terminaba con un apellido. Que siguen teniendo vigencia. Y entonces un día leí un libro que se llama El Destino Dominicano, de un ex embajador dominicano en 62, John Battle Martin, que se llama El Destino Dominicano. Y ahí hay un capítulo que se llama Santiago, ciudadela de la oligarquía. Nos dice que todo el país estaba dirigido por una oligarquía que estaba en Santiago, integrada por 7 familias. Digo, un círculo muy cerrado. Sí. Entonces yo, pero ven acá. Pero es verdad. Entonces comencé a leer, me abrió los ojos y vi, pero ven acá, todos los presidentes desde la restauración para acá, el 90% eran de Santiago o dependían de Santiago. Entonces eso me abrió el apetito, digo, pero déjame investigar esto. Entonces publiqué el primer libro en el 88 que se llama La oligarquía de Santiago. Y entonces ahí comencé a investigar
Y entonces ya en los periódicos se estaba comenzando el periodismo de investigación. Entonces entendí que, bueno, no hay aquí nada de investigación, muy pocas cosas. Déjame coger esta línea para establecer la diferencia periodística desde Santiago. Entonces ahí me llevaron para la capital, Pepín Corripi, y se formó el primer equipo de investigación uno de los primeros de América Latina. Éramos 5 periodistas. Y entonces se formó ese primer equipo de investigación. Y seguí la línea hasta la fecha. Hasta la fecha. Que me ha creado muchos problemas. No, es que Yo hice un cálculo de lo que he dejado de ganar por fastidiar. Y yo he perdido en estos años cerca de 88 millones de pesos. 88 millones de pesos. En 43 años yo hice un cálculo que si yo me ganaba 200 mil pesos mensuales, que un periodista lo gana fácil, ¿no? En 43 años estaba como 86, 88 millones de pesos. Por estar fastidiando con la investigación y estas cosas. Es decir, que si yo me hubiese dedicado, como hacen la mayoría de los periodistas, sí, a leer periódico en la mañana y a comentar, tuviera por lo menos 100 millones de pesos en el bolsillo. O si estuviera en Santo Domingo fuera Don Esteban. Sí, ahí tuviera más de 100 millones. Porque ahí se juega pesado. Se juega pesado. Ahí se juega La pesado. pelota caliente. Esteban, la semana pasada se hizo viral una entrevista que tú tuviste en una estación de radio y hablaba con relación a la fortuna del alcalde. Esto se hizo viral en todas partes. No fue un programa de Wilson Sue. Sí, y Macho Macho. Wilson. De Wilson, un saludo de aquí Sí, a Macho Wilson, Macho Wilson Sue. y a Wilson Sue. Un programa que él tiene, entonces me llevaron a hablar. Una joven ahí que hablaba muchas cosas sin saber. Me encanta. No, esa muchacha está en Belén. Ella debería buscarse un novio. No es falta de lectura. ¿Qué pasó? Es falta de lectura. Entonces, en esa parte hablaba, no, pero ni siquiera yo he dicho nada nuevo sobre eso. Es lo que él declaró. Tú agarras la declaración jurada del alcalde de Santiago y él declara como 12 propiedades. Pero el castillo de Blancanieves que tiene en Hato Viejo, en Jarabacoa, que está estimado, según me dicen uno de los constructores, está valorado en 189 millones de pesos. Y él lo declara en 6. El apartamento que vive aquí en la Torre Escondida, que es un penthouse, ahí el penthouse normal cuesta $325,000, costaba cuando él compró. Y el penthouse A, el número A, cuesta $500,000. Eso no lo declaró, eso no está declarado. Entonces, el otro castillo que tiene aquí en Los Cocos de Acoa, que yo lo conozco, y está valorado en 88 millones de pesos, él lo declaró en 2 millones de pesos. Entonces, por esa cosa, le caben 3 años de prisión. La ley de la Cámara de Cuentas establece, la de declaración jurada, que el que miente a la Cámara de Cuentas en su declaración jurada, por mentir, le tocan 3 años de prisión. Es perjurio. Eso, ya por eso está preso. O sea, si tú sigues sumando un edificio comercial que tiene la 27 de febrero, ¿cómo? Una casa en los Cerros de Gurabo, lo que él declaró, yo no estoy diciendo lo que él declaró, tú sumas, te hace casi 400 millones de pesos. Para una persona que nunca ha trabajado o ha trabajado en empleo insignificante, La Sirena, fiscal un año ganando 40,000 pesos, profesor de UTESA como un año, yo fui profesor, ahí tú no ganabas nunca 5,000 pesos. Y después te metes a diputado y tienes esta fortuna, dices, bueno, pero el problema de él no es solamente eso, es que aparte de esa fortuna, que no generan esos ingresos, en la declaración jurada, él dice que no tiene préstamos bancarios. Entonces, si tú no tienes préstamo bancario y tú no tienes herencia, ni eres empresario, y no has tenido empleo que te remuneren esa fortuna, la pregunta clave, ¿de dónde salió ese dinero? El problema. Y el otro problema que tú tienes que preguntarte, si él no tiene empresa, ni tiene préstamo bancario, y no tiene depósito bancario elevado, que declaró como 12 millones de pesos, pago en efectivo. Y la ley de lavado de activos establece que son mínimo en efectivo 500,000 pesos. Si tú hiciste una mansión como Jarabacoa, que debe costar por lo menos 80 millones de pesos, y lo pagaste en efectivo, eso es lavado de activos. ¿Estás entendiendo? Sí. O sea, él técnicamente es un preso de Miriam Germán. Esteban dice eso, y hay mucha gente con amigos diputados que yo peleo, y mucha gente que dicen, la ley de extinción de dominio, Esteban acaba de decir, mira, habló
de declaración jurada, habló de lavado de activos, y esas leyes existen. Y no hay que esperar de que ley de extinción de dominio ni nada de eso, porque con las normas que tenemos, si se quisiera, Esteban, se recupera mucho de ese dinero. Hay una resolución del Tribunal Constitucional que establece que ya no hay que esperar una auditoría de la Cámara de Cuentas para proceder. O sea que tú puedes proceder. Y además, que otro problema que tiene la cárcel, cualquier ciudadano, Fran, tú, yo, podemos querellarnos. Y resulta que según la Constitución, en el proceso de inversión de la prueba, yo no tengo que demostrar nada. Es él que tiene que demostrar el origen de esa fortuna. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo que qué significa? Esteban Rosario va... No. Que cualquiera, tú puedes decir, por una querella ante un tribunal. Y él tiene que explicar de dónde sale ese dinero para esa construcción. Cualquier ciudadano, antes yo tenía que demostrar eso, no es usted que tiene que demostrar por la inversión de la prueba. O sea que cualquier ciudadano en este momento o después que él salga, ese la puede ver muy mal, muy mal. Pero también ahora me dicen que hay una resolución, como él no le paga a nadie, lo pueden someter a juicio político. Y en un país como el nuestro, un precandidato presidencial no está blindado, Esteban. No. Él está blindado porque es un candidato electo, tiene una función privilegiada, ¿no? Pero él lo maneja la Procuraduría y de ahí a la Suprema Corte. Nadie está blindado ya en este país, en América Latina ni en el mundo, porque el proceso de transparencia y de apertura del mundo ya no hay forma. Mira, hay dos cosas que ya tú no puedes hacer en ninguna parte del mundo por las redes sociales: hablar mentira ni esconderte en ninguna parte. Donde quiera que tú te escondas, tú estás preso y te traen amarrado. Y si tú mientes ahora, en 20 minutos, un carajito con las redes sociales, eso es mentira, mira por aquí, te tiran una foto, te tiran un video. Decía Juan Carlos Líez. Fuíquete y te fuñe la vida. Cualquier carajito. Así es. Desde la cama o desde el baño, te destruye la mentira. Entonces es que el mundo ahora, los políticos como los periodistas, tienen que cuidarse. Porque tú dices una cosa aquí, tú, y viene un carajito y dice, Fran es un mentiroso. Mira, y te destruye. Esteban, y ahí, para irnos a la pausa, eso, porque comparado con las otras fortunas que tienen los mismos esquemas, ¿qué va a pasar con el tiempo? Porque hay gente que... No, porque eso no es eso. El proceso de irregularidad de Abel suma casi 50 mil millones de pesos. Abel manejó 729 millones de dólares del caso de Odebrecht, que eso lo van a investigar. Eso hace cerca de 45 mil millones de pesos. Pero él regaló 4.800 millones de pesos a los funcionarios del PLD para comprar electrodomésticos y raciones alimenticias. Eso está en la auditoría de la Cámara de Cuentas, sin soporte contable. Eso es un problema. Pero además, en la auditoría que hizo el PRM aquí, hay perdido o desaparecido 3.800 millones de pesos. Cuando tú sumas, hace cerca de 55 mil millones de pesos. O sea, él en una situación, porque además sus días están contados. Te voy a dar un dato, los días están contados. La auditoría de la Contraloría va a salir en los próximos días. Y una vez salga en enero esa auditoría, según lo que me dijeron, inmediatamente van a proceder. Pero además ya hay un abogado y un equipo de abogados, primicia total, que fueron escogidos ya para someterlo. Vamos a dar paso a Xiomara y el café. Estamos en Navidad, cerrando año. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Una mujer joven y hermosa. Así. En año nuevo. Café Santo Domingo. Vamos a ir a la publicidad para que hagamos... Y lo sabe colar. Sí, lo sabe colar. Para que entonces, después de la pausa, vamos a hacer un pequeño, como le dicen ahora, briefing de lo que ha pasado en el año, perspectiva y esto, que me imagino que es el sentido de la producción, de traer a Esteban, que es un hombre con una visión así bien amplia del manejo del país. Desde Santiago, que mucha gente pensará que a veces las cosas están en las capitales, y Esteban es uno de los periodistas con la visión más amplia, porque tiene una visión allá arriba, pero es un hombre que tiene una visión de lo que sucede aquí abajo también, en los espacios más pequeños. Publicidad y volvemos.
Antes del análisis con Esteban de los acontecimientos y cómo ve este año que ya termina en cuanto a aspectos importantes de la economía, la política, lo social, me interesa mucho el tema, Esteban, porque nosotros que estamos en los medios de comunicación y lo difícil que se hacía producir una noticia antes, pues llegaban quizá con 2 días, 3 días de antelación las noticias internacionales. Tú que trabajabas en periódicos impresos, que era de lo que uno se nutría y tenía que esperar el periódico para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Hoy ya tenemos la información en la mano, pero una noticia dura 2 minutos y ya es una noticia que ya está fiambre, sí, como se dice en el argot periodístico. Sí. O sea, ¿cómo hacer para mantener hoy la actualidad y mantener la vigencia? Mira, yo creo que lo primero es ser creativo, que es una de las grandes crisis del dominicano. El dominicano no es creativo, el dominicano es rutinario en la vida. Tú hablas con la misma gente todos los días, sí, hace lo mismo todos los días, come lo mismo todos los días, visita los lugares todos los días. Somos rutinarios, en el periodismo también. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ser creativos. La otra es el gran problema del periodismo dominicano y de la comunicación. No le damos seguimiento a nada. Se produce una noticia hoy, la inmediatez la mata de una vez a los 2 minutos, pero se olvida. Se olvida. ¿Quién habla de Odebrecht? Nadie. Nadie. Porque no le damos seguimiento a nada. Nosotros es un caso tapa otro caso, un caso tapa otro. Entonces hay que ser creativo, darle seguimiento y luego a la lectura, ser profundo, darle a la gente cosas nuevas, pero para eso tú tienes que pensar, tienes que sentarte a crear, a buscar. Mientras no se haga eso, sencillamente estamos, como decimos en el lenguaje popular, fuñidos. Estamos fuñidos. Porque tú te buscas un periódico, aquí hay 106 periódicos, tú te lees uno, ya no tienes que leer los otros. No. Porque todos dicen lo mismo, la misma noticia, el mismo titular, las mismas opciones, porque somos rutinarios, somos repetitivos. Y eso es obligatorio por lo que tú decías, la inmediatez de las redes sociales, la televisión, hasta los periódicos ya tienen video. Para los periódicos mantenerse, tienen que ser originales, le meten un video ahora en las redes, en la primera página, le meten la noticia que pasa. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo lo mismo. Y la ruptura de esa inmediatez es la diferencia que tú puedes establecer. ¿Y qué hacer, Esteban, entonces con aquellos que promueven las noticias falsas, que hoy abundan mucho? Y yo siempre sugiero vete a fuentes oficiales. Sí, a la fuente primaria, a la fuente primaria. Si mataron uno, no te pongas a repetir eso. Vete al lugar de los hechos, confirma, porque ese es otro problema que tenemos los periodistas, los que están en la televisión y las redes, que no confirmamos nada. Y el verbo confirmar es fundamental. ¿Cómo enfrentar los fake news, como dicen en inglés? Es con la confirmación. A veces tal cosa, que no, el problema no es quién publique primero, el problema es la calidad de esa información que tú vayas a publicar. Entonces, ahí es el fake news. ¿Se cae con qué? Con el verbo confirmar. Pero nadie quiere confirmar nada. A ti te dicen una cosa y tú la repites y la tienes en las redes, y viene el daño, el impacto negativo, y viene la mentira. Entonces, tenemos que enfrentar eso. Y la primicia. Sí. El afán de primicia, que es una traición grave. La traición, la primicia te lleva a cometer errores y sobre todo a generalizar. Y entre generalizar y mentir, veamos lo tuyo, la diferencia es así. Porque en la generalización está todo el mundo metido, la verdad y la mentira, las pequeñas cosas y las grandes. No, es confirmar el detalle, ese dato. Y entonces después de ese dato, tú lo publicas. Y el otro elemento es, para enfrentar fake news, la participación de los actores. Que Fran le dio un pecozón a fulanito. Bueno, pues vamos a entrevistar a Fran, pero déjame entrevistar a quien Fran le dio el pecozón. Entonces yo escucho las dos versiones y se establece lo que se llama en periodismo el equilibrio informativo. Entonces con ese equilibrio informativo, que es la participación de las versiones de todas las partes, entonces enfrentamos fake news. Porque ¿qué es una noticia? Una noticia la defino yo, es una suma de versiones. Una noticia es una suma de versiones. Es tu versión, la tuya y la mía. Una noticia es una historia. Una noticia no es un hecho, que muchos periodistas se confunden. La noticia no es el hecho.
La noticia es la historia de un hecho que escribió un periodista. Y toda esta transformación, estos cambios, Esteban, llevan a realzar antivalores. Hoy Sí. el protagonista es el malo. Sí, sí, sí. Por eso que tú dices, entre otras razones, está el fake news, la mala palabra, los insultos y todas esas cosas. Porque en este país hay un elemento que es fastidioso. El dominicano es muy emotivo. Sí. Y el periodista y el comunicador es muy emotivo y la emoción es traicionera. Es bueno que tú te emociones y digas cosas, pero hasta un nivel. La emoción no puede derrotar la razón, la profundidad, el estudio, porque si la emoción derrota la razón y la profundidad, entonces lo que dice Fran viene de la mentira y el fake news. Sí. Es un problema No, y grave. el problema de quien recibe la noticia de lo que la gente quiere consumir, que es lo que ha degradado. No es lo que la gente quiera, lo que han enseñado a la gente. A nosotros han enseñado la mala palabra. La gente no quiere escuchar mala palabra. Es que están educados para escuchar mala palabra. Y ya llegó un momento que si tú te sientas a decir una cosa, razón, Fran es aburrido, Esteban es aburrido, porque lo que quiere es escuchar mala palabra. Pero no es porque quiere, eso es lo que nos están dando las 24 horas del día. Entonces llega un momento que una canción que tú la repites tanto que no te gustaba, termina gustándote. Así es. Entonces, es lo que pasa. Pero ¿cuáles son los grandes periodistas del país? No son los que dicen mala palabra. Twitter establece tendencia, pero quien establece la opinión pública no es Twitter, ni la televisión ni el periódico. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa son tendencias, emociones, brincaderas, mala palabra. Pero a la hora de tomar decisiones, como los periodistas que viven diciendo mala palabra y esa cosa, los gobiernos te dan publicidad y te escuchan, pero cuando tienen un problema, quien buscan es el periodista de verdad. Sí. Entonces, Esteban, vamos a ir a publicidad para que entonces hagamos una radiografía de la situación y del gobierno también, que tú eres muy conocedor y eres, como tú decías, empezamos el programa, que tú dices que si fuera de otra forma fuera multimillonario. Y a veces uno dice, ¿cómo Esteban hace esta cosa que se atreve a ser frontal? Pero lo importante, como estamos en cierre de año, para ver cómo el gobierno y cómo el país en materia general cierra el año. Así que no le cambie, que ya volvemos.
Esteban Rosario está con nosotros ya en este último tramo del programa. Vamos entonces a analizar el año 2021 que ya está agotándose, Esteban. Bueno, queda poco, sí. Como decía el compañero Edison, una radiografía, ver desde tu óptica cómo tú puedes evaluar lo que ha estado ocurriendo, los acontecimientos y perspectivas. Mira, en términos macro, sí, en términos grandes, general, yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. Si fuéramos a darle un examen del 1 al 100, yo creo que tiene un 80%. La calificación. Sí, yo creo que tiene un 80% para hacer la prueba. En términos macro, la economía ha crecido, todas esas cosas. El problema del gobierno es las pequeñas cosas. Y el infierno está en las pequeñas cosas. Háganse una pregunta que yo me la he hecho. ¿En qué se ha beneficiado el pueblo, la gente de la calle del cambio de Abinader? ¿Del cambio? De Abinader. Es difícil responder. La gente de la calle, ¿en qué se ha beneficiado? Porque esas pequeñas cosas se han descuidado. Y la más grave de las pequeñas cosas son los precios de los alimentos. ¿Y cómo mantiene esa valoración tan alta? Por el desastre del PLD. Entonces, el gobierno está jugando a una estrategia muy inteligente, el miedo. ¿El miedo? No podemos volver al PLD porque son unos ladrones, son unos delincuentes. Mira lo que está haciendo hasta la familia del presidente. Por eso es la estrategia de la familia del presidente. Jugando al miedo. La estructura partidaria del PLD está intacta. No se ha metido preso a ningún dirigente del PLD ni del comité político. Ninguno. La familia del presidente. Para jugar al miedo. Descabezando al presidente con la familia. ¿Eso es puro ajedrez? Exacto, no, se está jugando con eso. Entonces, esa jugada del miedo, cuando te dicen Alexis Medina o Montilla, no sé cómo es el apellido, se llevó 20.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Pero te saca que el pollo está a 100 o a 90. Entonces, estamos jugando ahí, a asustar a la gente por lo que hablábamos ahorita, por la reelección. Entonces, entre esas pequeñas cosas y las grandes, hay un problema serio. Como te repito la pregunta, ¿en qué se ha beneficiado la gente de la calle del cambio? Y tú piensas para decirme 5 cosas. Son escasas. No que no haya, hay muchísimas. Pero tú no las sabes. Tú no las sientes. Es la gran debilidad del gobierno. Pero que creció la economía, que la agricultura, eso está bien, porque estábamos en cero. Sí. Cuando tú estás en cero, tú cierras una pulpería, tú no tienes un chele. En menos cero. Cuando tú la abres, a los 3 días tú tienes un crecimiento de 100%. 100%. Lo que pasó en la economía, estábamos en cero negativo, que no existe en aritmética. Cero negativo. Abrimos, tiene que crecer la economía. ¿Que creció un 13? Eso es verdad. Ahora, ¿dónde está el problema del crecimiento de la economía? Que no hay distribución. Eso se queda arriba. El gran problema de la economía es que no hay distribución. Crecemos. Minería creció. Somos más pobres. Pero la construcción, que era el gran mecanismo de distribución, ya no. Por ejemplo, tú le das una obra a Acero Estrella, mi amigo, y ya no hay distribución, porque Acero Estrella es el dueño del acero, del concreto, del cemento, De la ferretería. De los haitianos. Son ya empresas camiones. verticales, como se llama, se queda todo ahí, ya no hay derrame. ¿Quién era el genio de eso? Balaguer. La circunvalación, ¿sabes quién la estaba construyendo? 7 empresas. ¿Qué hizo Danilo para la distribución? Para romper eso. Que si se hace una obra en Santiago, hay que comprar los materiales en Santiago. Duró 6 meses. Como pasa en toda parte del mundo. En Estados Unidos, si tú eres un técnico, para tú ir a otro estado, tú tienes que tener un permiso justificando por qué Sí. esa persona. O sea, yo creo que el gobierno en términos general va bien. Muy bien. Son las pequeñas cosas. La electricidad. A mí me subieron 4.800 pesos de un piñazo. El diablo. De 4 a 8.000, casi 9.000. Yo no puedo pagar. Pero una gente que tenga 1.000 pesos de electricidad y tú se lo subes a 5, hay un problema. El caso de Norte, eso es un desastre. De Sur y esas cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué hay ahí? No, hablemos del servicio. Más apagones, carísimas. Para una pulpería, una fritura que yo conozco en la China,
tenía 3.000, una fritura que está ahí a la Maldona, y ya me llamo de 3.000 a 10.000. Wow. Entonces, ¿tú me comprendes? Entonces, esas pequeñas cosas te tumban los éxitos del gobierno a nivel macro. La otra pequeña cosa son alimentos que son claves fundamentales para la alimentación dominicana. El huevo a 2 por 15, el pollo carísimo, inflación. la carne de res. Sí. A mí no me gustaba mucho de inflación porque es una tasa acumulada, un porcentual. Los precios de la calle, así como dice un economista, la inflación de la calle. Entonces hay cosas que son claves, la electricidad carísima, los precios de los alimentos. Esas pequeñas cosas te llevan al infierno. ¿Qué pasó en Argentina? Lo mismo que aquí. La economía creció, las grandes obras. Y bien, perfecto el gobierno. Vinieron las elecciones congresionales y lo derrotaron. Entonces se preguntó Cristina Kirchner, ¿qué hicimos mal? Una pregunta, ¿qué hicimos mal? Se olvidan de las pequeñas cosas. Y así estamos aquí. Estamos bien a nivel macro, pero las pequeñas cosas te fastidian la vida. Tú sabes que eso que tú dices, Esteban, porque la gente, a veces nos confundimos. Yo definí el otro día la diferencia entre lo que piensa el público con la opinión pública. Porque Esteban dice, yo lo puedo pagar. Y eso me surgió cuando alguien me dijo a mí, con relación a los bonos, que él prefería su empujón, coger su sol, porque él al final sabía que no le gustaba el esquema. Y eso me puso a mí a como pensar, de decir, eso es una pequeña cosa que tú dirías para cualquiera, bien organizado, pero ¿cómo lo ve el que está del otro lado? Que decía, no, pues esto es una fila y el que quiera caja se mete y recibe su asunto. Sí, entonces el éxito del gobierno no existe. Es el éxito de Luis Abinader. Porque feliz o desgraciadamente, yo no sé, todo descansa en el presidente Luis Abinader, más que cualquier otro presidente. Liderazgo. El presidente es el vocero de él mismo. El presidente Abinader es quien anuncia los éxitos de los otros ministerios. El presidente está haciendo a veces de ministro de Educación, de Obra Pública, de todo. De salud. De salud. El presidente tiene todo concentrado en su mano, porque sabe que ese ministerio, como decíamos fuera de récord, no tiene incidencia en ninguna parte. ¿Y podrá permanecer con el tiempo? Sí, porque él es joven. Por ese mismo esquema. Bueno, yo creo que en 2 años habrá cambio, porque hay muchos acuerdos. Yo tengo entendido que el acuerdo de mucha gente son 2 años. Y entonces, como tú dices, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse ese esquema, no? Un vacío de liderazgo que si no es el presidente Esteban, nadie quiere ver a un ministro. Salvo el ministro de Salud, Daniel Rivera, el de Economía y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, que es de Santiago, y el de Banco Central. Aquí no hay un ministro que tenga incidencia en la sociedad, que cree opinión pública, que ni siquiera saben hablar. Y no te menciono nombres para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Salvo esos 3 que saben hablar y tienen profundidad. Tú no consigues un ministro que crea una noticia. Pero es que tú estás hablando de profesionales de primera línea que se formaron para eso, porque Daniel tiene un doctorado en gestión pública, de hospital. No, pero no es por título, hay otros que tienen más títulos que él, pero no tienen. Y su vigencia por la pandemia. Claro, pero lógico. Entonces, el gobierno ha sido exitoso en eso, pero no es el gobierno, es Luis Abinader. El exitoso es Luis Abinader. Ese 80% que yo le doy a la gestión gubernamental es de Luis Abinader, porque quien lo ha hecho todo exactamente es Luis Abinader. Miren que con la crisis del turismo, quien enfrentó eso no fue el ministro de Turismo, fue Luis Abinader. Y Esteban lo sabe porque él lo hace, porque es que él llama y le dice, Esteban, ¿qué es lo que pasa? Porque él no espera de que sí. Frank, ¿qué es lo que está pasando con tal? El presidente llama, ¿qué es lo que pasa? Para los que creen que nada se sabe, el presidente ve una situación, porque no sé cómo se entera, y te dice, Edison, ¿qué es lo que Esteban estaba diciendo ahí de tal cosa? No, mire, presidente, él dijo esto y esto. No te embelen por los pastores, para que mucha gente no se equivoque, y Esteban lo sabe, que sabe que él lo ha llamado también. Y entonces él tiene una cosa buena, que va a los sectores. O sea, ¿qué cosa le está haciendo daño a él? Que se ve como un presidente muy pro-empresarial. Y la gente lo dice en la calle, es un presidente del gobierno de los ricos, de los empresarios, porque él no tiene asesores de comunicación. Él necesita un periodista tigre, que tenga formación de tigraje y que tenga formación estratégica, ¿no? Que también tenga
coraje de decir, presidente, usted no va a hacer un discurso un jueves. Eso no se puede. Aunque quiere, usted no puede hablar un jueves, porque la opinión pública es de lunes a viernes, no tenemos espacio para que la opinión pública, como el caso de peaje y sombra, no se dice un jueves. Se hizo un lunes y un martes para que se discuta martes, miércoles, jueves y viernes. Pero para usted tiene que tener un asesor que tenga coraje de decir, usted no puede hablar un jueves. Para ponerte un ejemplo. Entonces, él no puede estar todos los días con los empresarios porque el que está abajo está pendiente. Pero yo tengo mi problema. Y el presidente nomás con los ricos. Entonces, esas son de las pequeñas cosas Sí. que hay que manejar. Pero para eso, ¿quién era Milagros, hermano? Una buena hembra, buenísima, preciosa. Pero el cerebro no era nada. De ahora yo no lo conozco, creo que es mercadólogo. Entonces, tú tienes que, en Estados Unidos y en países modernos, el presidente no escribe discurso. Al presidente se lo escriben y se discute en una mesa con él. Mire, esto es lo que hay, léalo así, siéntese aquí, haga esto. Usted no puede decir eso. No, que no, usted no puede decir eso. Así. Entonces, para eso, aquí no es posible. Esteban, vamos a ir a publicidad para venir con la parte final. Antes, en nombre de Fran Rodríguez y un servidor, agradecer a Juan Marte y la El CNTT, camarada. el camarada Juan Marte, por este presente que nos hace llegar en el día de hoy. Juan, muchísimas gracias por el presente. Juan Marte y la CNTT, gracias por este hermosísimo presente que nos hacen el día de hoy. Publicidad y venimos con la parte final. Esteban Rosario, nuestro contertulio del día de hoy.
minutos finales aquí en el café de Diario 55. También reitero el agradecimiento al camarada Juan Marte por el presente que nos hace y le estaremos dando buen uso, Juan. Gracias, gracias. Esteban, en conclusión, resumimos al final. Yo creo que habrá reelección. Habrá reelección. Y eso está montado. El primer paso fue eliminar el obstáculo de los estatutos. Que verdad era inconstitucional, porque si la Constitución te permite Claro. 2 periodos, un estatuto no te puede prohibir la reelección. Eso te dice a ti que la reelección está montada. El hecho de que el presidente se ponga las 24 horas del día hablando del tema, es diciendo que vendiendo su figura. Yo creo que sí, te repito lo del principio, yo creo que el presidente en términos macro va bien. Lo único que hay que ajustar, pequeñas cosas, los precios, la electricidad en precio y mejorar el servicio. Buscar opciones que en vez de hacer grandes obras, el gobierno tiene que hacer pequeñas obras. Muchas pequeñas obras en la provincia y los municipios son más importantes que una gran obra en la capital. La va a transformar como ciudad, pero esto de monorriel, que teleférico, que autovía de Lámbar. 43.000 millones, ¿en qué beneficia a la gente? Ese es mi pleito. Porque tú decías algo. A largo plazo que transporte, pero a largo plazo, como decía un economista, estamos todos muertos. El problema ahora es la comida, es la electricidad, son los precios de la comida, el empleo, y que la gente está sobreviviendo. Entonces yo no hubiese hecho esa inversión, yo hubiese metido esos 43.000 millones de pesos en los barrios, si yo estuviera en su posición. Pero a los presidentes les gustan las grandes obras. Sí. Este es un momento, como dice el Banco Mundial, de inversiones directas a la gente. Porque el problema de esta pandemia fue a la gente que se llevó de paro y la gente que tiene que recibir los beneficios. Entonces, si nosotros no trabajamos en la gente, como decía Peña Gómez, primero la gente, vamos a tener problemas, digo, el país, ¿no? Y No el mundo, por eso vemos todos estos temas de migración. Porque ha habido mucha protesta en muchos países porque se descuidaron de la gente de abajo. Entonces, ahí que tiene que haber ajuste en las pequeñas cosas que beneficien a la gente. Más que grandes obras, son muchas pequeñas obras lo que hay que hacer, que beneficien a la gente directamente, que la gente pueda mejorar la calidad de vida, que pueda mejorar Las economías locales. sí, entonces ahí es que está el problema. Pero tú no puedes cuidar tampoco la cosa macro, y ahí lo está haciendo bien, todo ha crecido, la economía en términos globales creció un 13%. Hay algunos sectores que han afectado mucho, como los productos agropecuarios, la agricultura fue un desastre al principio, han ido mejorando poco a poco. El problema de los combustibles, aunque no es nacional, pero se ha manejado muy mal. El ministro de Industria y Comercio, creo que el ministro más criticado y más cuestionado es de Industria y Comercio. Pero sin embargo mejor valorado por los empresarios. Esos son chácharas. ¿Y cuántos empresarios en este país? Entonces tú y yo, los que estamos en la calle. Entonces cada vez que, pero mira las redes sociales, la formulita de ¿cómo se llama? De fulanito, sí. Y a objeto de burla. Entonces hay que hacer juego, hay que cambiar muchos ministros. Hay que cambiar muchos ministros. Ministros insulsos que no aportan nada, que no representan nada. Creo que en 2 años habrá cambio. Bueno, vamos por el camino, porque cuando cumplen, agosto del año que viene ya lo... Sí, los 2 años. Creo que habrá cambio porque no se puede seguir con ese ministerio, ¿no? Pero, repito, si vamos de 1 a 100, yo creo que tiene un 80. Tiene una nota sobresaliente, ¿no? Pero el mayor aporte a ese 80 lo hace el presidente. No, aquí todo es el presidente, él lo sabe, lo sabe. Y tiene que ser así porque ese ministerio no funciona, ese ministerio no funciona. Y te voy a decir una cosa buena, él contacta con la gente, va a los sectores primarios, el que me contaron, él va. Hay gente y escucha, va y se reúne con la junta de vecinos, se reúne con los empresarios, él tiene esa cosa buena, sí, legalmente. Y toma decisiones. Sí. Toma decisiones. ¿Qué me preocupa? Que está haciendo mucha promesa. Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir los 43.000 millones de Santiago? Entonces, mucha promesa. Entonces, llega un momento que tú no tienes los recursos, no puedes cumplir y eso puede hacer daño. Eso sí me preocupa. Pero yo creo que eso para los ajustes de las pequeñas cosas se irán haciendo, me imagino que a partir de enero, todo, porque así como lo estamos haciendo nosotros, los gobiernos hacen su evaluación, hacen su retrospectiva y hacen su perspectiva también. Arreglando la calle en el camino. Exacto, arreglando la calle en el camino. Porque además recuérdate, fue un país quebrado.
doblemente quebrado Y con por una pandemia. el robo del PLD, que lo dejó quebrado por esa vía, sin un chele, y el impacto de la pandemia. Entonces, nadie sabía manejar esa pandemia. En el mundo entero, ni Estados Unidos, ni los chinos, ni nadie. Y menos aquí. De todo el mundo fue aprendiendo. Lo que aquí se complicó fue por el desfalco del PLD que dejó quebrado el Estado. Sí. Aquí se nos complicó mucho más. Entonces fue aprendiendo sobre la marcha, como dices tú, arreglando la carga en el camino para poder agilizar, para que el burro vaya corriendo más rápido. Pero insisto, yo creo que vamos por buen camino. Esteban, nos vamos. Un tema neurálgico, y tú que tienes una visión sociológica, que eso también es la comunicación, el tema seguridad. Tenemos 20 años tirando, ese es el primer, tirando patas ese es voladoras. el gran fracaso. Y cuando yo veo a Chu, como que... el gran fracaso, el gran de lo grande, el gran fracaso de Abinader ha sido la seguridad. Porque las personas que se cogieron no fueron las indicadas para eso. No fueron. Comenzando por el jefe de la policía, que es un jefe que nunca había dirigido un cuartel. Eduardo Sánchez nunca dirigió un cuartel. Fue un general de Francisco Domínguez Brito, que era de su oficina, general de oficina. Y si usted no conoce una mecánica de cómo se cocina un locrio, usted no podrá hacerlo. Entonces metió un general que nunca sabía, era un general de policía que no sabía de policía. Hizo el tollo. Y lo que tenemos ahora es una vergüenza nacional. General Tenjo es una vergüenza para la policía y una vergüenza para la República Dominicana. Ustedes lo conocen, yo lo conozco y lo he estudiado. Y ahora es un hombre enfermo. Y lo que tenemos. ¿Cuál es la estrategia de la policía para la seguridad? Busca bocina. Sí. Pero aquí se están produciendo más de 100 atracos al día. Antes de ayer se produjeron 22 atracos en 5 horas. Te lo digo porque yo tengo un camarógrafo que va a la policía todos los días a contar. Levante la mano los que atracaron. Tanto. Por eso te dice la pregunta. Oye, y eso que la Procuraduría no dice la verdad con los atracos. Tú te metes a la página de los atracos por día y te dice que son 2. No, porque son una macota que lo escriben. Si se dice cuántos son, porque tú sabes que los fiscales aquí son todos amigos de uno. Y uno llama, dime cuántos fueron y te lo dicen. Y pasan de los 100. Y lo que no se sabe. No, porque hay un subregistro, como se llama, los que no declaran, dice un estudio de la USAID, es un 40%. Porque no confía. Esteban, Porque van a saber que no van a resolver nada. no, ayer le quitaron a una señora vecina mía, le quitaron el celular. ¿Con qué se quedó? Con el susto y ahora anda. Pero ¿a dónde fue ella? Le quitó un celular, punto, ya. Y ahí terminó. Eso no va a ningún registro. Pero de verdad, lo que dice Esteban, la escogencia de quienes se ha determinado en un ministerio tan vital para lo que es el interior, la seguridad interior, es lo que ha dado al traste al práctico Y colapso. ahora sí, ¿verdad? Porque ahora lo van a privatizar. Ahí misma de Esteban. Feliz año nuevo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Diario 55. A nuestra teleaudiencia local, internacional. Feliz año nuevo. Comedimiento. Comedimiento para esto y ya ustedes saben. Sí, pero dile que bailen y que se vean su trago también. En su casa, tranquilo, esperando el año nuevo. El próximo lunes nos encontramos aquí nueva vez Gracias a en ustedes. Diario 55. Gracias, Feliz año nuevo y nos vemos.